Bienvenidos a Odisea. Hay una idea muy conocida de Maquiavelo, probablemente una de sus ideas más conocidas, que es que el éxito en la política radica, por un lado, en la pericia, lo que él llamaba en el toscano de la época virtud, con U final, sin D, y el otro 50% del éxito de un líder político consiste en la fortuna, en la suerte. Hay autores, como el canadiense Michael Ignatieff, por ejemplo, que dicen cuando Maquiavelo está hablando de la suerte, no está hablando de la suerte extrínseca a los hechos, de los juegos de dados o de un número que sale en la ruleta. Está hablando de la afinidad de ese líder con el tiempo histórico, de la capacidad para actuar en el momento preciso, de la oportunidad. Eso es la suerte en política. La política como un fenómeno intrínsecamente ligado al tiempo y al cuándo, no solo al qué. Bueno, en el caso de la Corte Suprema de Justicia y la eventual condena sobre Cristina Kirchner en la causa por la malversación de fondos de Vialidad Nacional en Santa Cruz, esta relación entre tiempo y política, entre tiempo y poder, se vuelve literal. ¿Cuándo la Corte va a decidir convalidar la condena del Tribunal Oral, que fue ratificada ya por el máximo tribunal penal de la Nación, que es la Cámara de Casación Penal? De esto se trata. No hay ninguna duda, nadie duda, de que el fallo del Tribunal Oral va a ser ratificado, que va a ser condenada. De esto no duda ni siquiera Cristina Kirchner, cuya expectativa es que los jueces escriban por qué convalidan esa condena. Ella tiene reproches sobre todo el proceso, ya lo sabemos, eso después nos vamos a detener en ese punto. Reproches que no solamente tienen que ver con su denuncia de politización de la justicia, sino con algunas garantías que según ella no se cumplieron. Y pretende refutar el fallo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde inevitablemente ella pretende ir. Tan decidida está, o tan segura está, respecto de que la van a condenar, que ya está pensando en cómo pasar esa condena y muy probablemente lo haga en su casa, que es un departamento antiguo en el barrio de Montserrat. Quiere estar cerca de su hija, quiere estar cerca de su nieta y por eso rechaza la idea que le plantean algunos amigos de que vaya a alguna quinta del conurbano donde pueda moverse, donde pueda pasear. Va a estar encerrada en ese departamento, ella dice, con mis cosas, con mis libros y cerca de mi hija y de mi nieta. Hasta este nivel de realismo se aproxima la idea de que va a ser condenada. ¿Cuándo? ¿Mañana? Probablemente no. La semana que viene es probable. Hay una convención general, un lugar común, que dice, bueno, la clave es que la Corte emita su pronunciamiento antes del 19 de julio, que es el día de inscripción de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires para las elecciones bonaerenses, adelantadas por Axel Kicillof para el 7 de septiembre. Podríamos abrir una cantidad de opciones respecto de lo que va a hacer la Corte. ¿Por qué? Porque podría ser que haya una disidencia de alguien, de alguno de los tres miembros de la Corte en lo que hay que hacer con Cristina. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Rosati, Rosenkrantz o Lorenzetti adoptan como criterio el criterio del Procurador General Eduardo Casal, que dijo 6 años, no, 12 años de condena, siguiendo Casal el comportamiento o el criterio de los fiscales inferiores que quisieron calificar la conducta de Cristina, agregarle el delito de asociación ilícita que duplicaría la pena? Bueno, en el caso de que haya una disidencia, se abre todo otro panorama, porque habría que llamar a conjueces, completar un tribunal de 5, todo eso lleva
un trámite que probablemente alargaría los plazos del pronunciamiento. Se da por sentado de que eso no va a ocurrir y que los tres van a pronunciarse en el mismo sentido. Tampoco se sabe cómo, porque la Corte puede decir directamente, rápidamente, bueno, no tratamos el tema y punto. Lo que se llama la aplicación del artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial. O puede dar razones de por qué ratifica la condena objetando el planteo del abogado de Cristina, de Beraldi, al ir en queja hacia la Corte. Esto pasó en el caso Milagros Salas. No se revisó toda la causa, pero sí se objetaron los argumentos con los cuales los abogados de Milagros Salas habían ido a quejarse a la Corte por un pronunciamiento también de la Cámara de Casación Penal. O podría revisar toda la causa y esto se calcula que no va a ocurrir. Eso sí llevaría muchísimo tiempo. Muy bien, la cuestión es una fecha. 19 de julio, día de inscripción de las candidaturas. Eso parece ser un lugar común. Ahora, parece ser un lugar común equivocado. Por dos razones. Una más trivial. Una candidatura existe no el día en que le inscribe el candidato, sino el día que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, en este caso, presidida por una ministra de la Corte bonaerense que es Hilda Cogán, oficializa la candidatura. Es decir, alguien se presenta como candidato el 19 de julio, pero el tribunal que dirige la elección, que regula la elección, que establece el control de legalidad sobre esa elección, tiene que determinar si está en condiciones de ser candidato. Por dar un caso, si tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires o nació en la provincia de Buenos Aires. Cristina, como sabemos, nació en La Plata. Es decir, la fecha sería el día de oficialización, no el día de la inscripción. Ya no hablaríamos del 19 de julio. Pero hay una razón mucho más importante que cambia todo. Tanto el artículo 69 de la Constitución de la provincia y el artículo 97, el artículo 97 de la Constitución de la provincia y el artículo 69 de la Constitución Nacional, los dos, establece que la inmunidad para un ciudadano que participa de un proceso electoral se adquiere después de ser elegido. Es decir, parece ser una leyenda urbana la idea de que cuando alguien se inscribe o cuando una candidatura se oficializa, ese ciudadano ya adquiere la inmunidad que dan los fueros. Hay que esperar a que sea electo. Es decir, que Cristina tendría fueros como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral a partir del 7 de septiembre, donde seguramente va a ser electa. Quiere decir que la Corte podría esperar hasta el 7 de septiembre para fallar e impedir que sea candidata. En ese caso no podría participar de la elección. Hay un antecedente por el cual una junta electoral puede rechazar una candidatura. Ese antecedente tiene que ver con el juez Santiago Corcuera, con el juez Alberto Dallavía, dos jueces de la Cámara Nacional Electoral que en su momento en la provincia de Corrientes plantearon la prohibición de que Raúl Romero Férez, que había sido gobernador de Corrientes, se vuelva a presentar porque estaba preso. Ese caso llegó a la Corte. ¿Cuál fue el argumento de los jueces? Al estar preso, al estar condenado, carece de idoneidad. No puede ser candidato a administrar fondos públicos. El tema llegó a la Corte y la Corte no se pronunció. Fue como una especie de antecedente borroso de ficha limpia. 2 condenas, no puede ser candidato. Eso mismo la Corte lo corrige en el caso Menem. Menem, que estaba en la misma situación, la Corte se pronuncia diciendo no, hasta que no tenga 2 condenas firmes y se haya agotado todo el proceso, es decir, hasta que no falle la Corte en esa causa, puede seguir siendo candidato.
Con el mismo criterio, en las elecciones de este domingo fue candidato el comisario Amarilla en Misiones desde la cárcel. Y ahora habrá un debate acerca de si asume, no asume, cómo ejerce su cargo de diputado provincial estando preso. Como sabemos, el comisario Amarilla fue uno de los que se levantó en contra del gobierno de Misiones por el levantamiento policial que hubo el año pasado. Hay quienes, a partir del tema de Amarilla y conociendo una provincia caudillesca como Misiones, dicen cuidado con ficha limpia, porque es dejar la posibilidad de que alguien se candidatee en manos de jueces que pueden estar asociados al poder político. ¿Qué pasa si el gobernador se asocia con un grupo de jueces o con un juez? Agilizan condenas arbitrarias para que alguien deje de ser candidato. Este es el lado B de la ley de ficha limpia. Es decir, la pregunta sería, con este poder judicial que hay en determinadas provincias o en Comodoro Pi, ¿se puede confiar en que esos jueces establezcan quién es idóneo o no es idóneo para ser candidato? Gran signo de interrogación. Lo cierto es que si la Corte se pronuncia en estos días, las especulaciones son que lo va a hacer el martes que viene, no sabemos, están bastante herméticos los tres jueces respecto de esto, ya Cristina no podría ser candidata. ¿Qué pasa si se pronuncia después del 7 de septiembre, cuando Cristina haya sido ya electa como diputada? Doy por sentado que va a ser electa porque con el volumen de votos que tiene el peronismo en la tercera sección electoral, aún en el hipotético caso de que la lista de ella no salga primera, es candidata, sería electa igual, sería diputada igual. ¿Qué pasa si la Corte se pronuncia después? Bueno, ahí algunos constitucionalistas muy refinados plantean un interrogante, es un interrogante atípico, inusual, no está en boca de todos, lo dejo expuesto porque es interesante. ¿Qué alcance tienen los fueros provinciales de una provincia para sustraer a un legislador del imperativo de una sentencia, de un fallo de un tribunal federal, nada menos que de la Corte Suprema de Justicia? ¿Los fueros provinciales alcanzan para eso? Y ahí hay toda una discusión que se abre respecto de la autonomía provincial. Francamente no creo que la Corte se pronuncie después del 7 de septiembre, ni creo que en el caso de que lo haga se abra esa discusión. Es decir, si se diera el caso de que la Corte se pronuncia en contra de Cristina después del 7 de septiembre, ella sería alcanzada por los fueros, es decir, la protegerían los fueros de la provincia, aunque sean fueros provinciales. Muchísima gente, después vamos a ver una encuesta, una mayoría, considera que es justo, considera que es correcto que Cristina sea condenada. Es más, creen que sería una condena ejemplar. Dado el poder de Cristina, sería un mensaje de reivindicación del principio de igualdad ante la ley, de que no hay privilegiados, de que el poder no da fueros. Esta es la posición de, vamos a ver después, un sector mayoritario que vería en esa condena por parte de la Corte un acto de justicia. De cualquier manera, asumiendo que, ateniéndose a derecho, después de haber pasado por todos los tribunales, por distintos tipos de jueces, por distintos tipos de fiscales, muchísimos de ellos designados por el propio kirchnerismo, es difícil sostener la tesis del lawfare, que es la que sostiene Cristina, una persecución política. Es complicado. Hoy vamos a hablar con una socióloga muy especializada en cuestiones políticas, viene de publicar un libro muy interesante sobre Milei, que es Liliana de Riz. Le vamos a preguntar por este tema. ¿Qué significa para el sistema político, qué significa para el sistema democrático que irrumpa un tribunal en el juego político y quite de la cancha a un candidato que tiene una representación considerable? En el caso de Cristina, todas las encuestas dan que alrededor del 35% del país la votaría. En la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral, seguramente mucho más, más del 40%. Es gratis
que la justicia, un tribunal, saque a un candidato de la competencia por razones penales bien fundadas? Bueno, esto ha pasado en Brasil y está pasando en Brasil. Pasó con Lula, que después se revisó toda la causa porque había habido manipulaciones por parte del juez Moro, que es el que lo condenó. Hay que recordar que en el caso de Lula, el juez que lo condena y lo manda a la cárcel, también lo condena después una cámara. Ese juez termina siendo, en una torpeza inimaginable, designado por Bolsonaro, que se había beneficiado de que Lula no estuviera en la competencia, ministro de Justicia. Después se descubrió que había manipulado la causa y los jueces de la Corte que lo habían condenado a Lula tuvieron que pedirle perdón. Esto es lo que pasó en Brasil. Pero no es solamente Lula el caso de exclusión de un candidato por razones penales. Bolsonaro no puede ser candidato hasta el 2030, por condenas que ya tuvo. Y ahora, en esta semana, en el Superior Tribunal Federal de Brasil, que es en la Corte Constitucional, se lo está juzgando, lo muestran por televisión el juicio a Bolsonaro, por el levantamiento que tuvo gente de él, militares ligados a él, el intento de golpe de Estado en enero del comienzo del mandato de Lula. Es decir, son los dos máximos políticos de Brasil, uno tuvo y el otro tiene una exclusión de la participación electoral por razones penales dictada por tribunales penales del país. ¿Esto por qué es importante? Porque si nos retiramos un poquito de la peripecia local o coyuntural de la vida de Cristina, que termina siendo una vida desde el punto de vista biográfico, de una biografía política interesantísima, aún por estas razones oscuras, pero si nos retiramos de este problema coyuntural o personal, daría para reflexionar sobre algo más general. La corrupción es fea, la corrupción es obviamente condenable, siempre, por razones morales primero, por razones económicas después. Pero ahora hay otro motivo para aborrecer la corrupción y para desear o trabajar para que nos curemos de esa enfermedad, no solo en Argentina, en América Latina. Termina a la larga produciendo estas distorsiones sobre el sistema. Políticos corruptos ponen en funcionamiento la maquinaria penal, se los termina condenando y si el político es muy representativo se genera todo un ruido en la democracia porque sale de juego alguien a quien mucha gente quiere ver en el juego y se siente representada en esa persona. Entonces hay una contradicción horrible entre representatividad y legalidad y juridicidad. Bueno, este es un problema de las democracias cuando la ética empieza a naufragar, pero lo tenemos en toda América Latina con distintos grados de arbitrariedad judicial o no. Cristina habló hoy, siempre inteligente, ¿qué eligió para hablar? El marco del PJ como presidenta del probablemente principal partido político de la Argentina, si hablamos de su organicidad, y eligió hablar un día muy particular, el día en que se conmemoran los fusilamientos de José León Suárez, fusilamientos que produjo el gobierno de la Revolución Libertadora en el año 56 y fusilan a militantes peronistas que rodeaban o actuaron en el marco del levantamiento del general Valle, Juan José Valle, él también fusilado esa semana en el paredón de la penitenciaría de la calle Las Heras, en lo que hoy sería Salguero y Las Heras, lo que Borges denomina en varios poemas y cuentos el paredón del norte, que se tendía en lo que hoy sería el Parque Las Heras. Ahí fue fusilado Valle con otros compañeros de armas que se habían levantado contra el gobierno de la Revolución Libertadora. Bueno, Cristina elige hablar hoy, en las vísperas de lo que podría ser su condena, como una peronista que por el hecho de ser peronista es perseguida. Dijo algo muy dramático, dijo, soy una fusilada viva, y recordó el famoso libro de
Rodolfo Walsh, Operación Masacre, que está referido, reconstruye aquellos episodios que terminaron en el fusilamiento en los basurales de José León Suárez, de esos dirigentes peronistas o de esos militantes peronistas. Es decir, Cristina le está dando, como era de esperar, y como viene sucediendo con toda la judicialización de su actuación pública, una épica a la condena. Está dando una explicación aceptable, comprensible, para que haya una justificación de su conducta por parte de aquellos que la siguen. No es un mensaje dirigido a quienes la quieren ver condenada, que la ven como una delirante. No, está hablando a aquellos que creen que hay una proscripción y que son los que militan en su causa. Y se identificó entonces con esos dirigentes peronistas de los años 50 que son vistos en la historiografía peronista como mártires. Vamos a ver números respecto de esto, de cómo es evaluada esta condena eventual, pero que todo el mundo da por segura, inclusive Cristina, por parte de quienes la ven como un hecho de justicia urgente o por parte de quienes la ven como una persecución, que sería Cristina y sus seguidores, Cristina que le pone una épica a la condena. Esta es una encuesta que realizó hoy Mora Josami con su consultora Casa 3. Vamos a mirarla bien. ¿Qué nos dice? Nos dice quién la considera culpable, quién la considera inocente en general y también por alineamiento partidario. Según a qué partido se siente perteneciente el que opina, ¿qué opina acerca de la culpabilidad o inocencia de Cristina Kirchner? En general, en esta encuesta de Mora Josami, el 56% de los consultados la considera culpable, el 30% inocente y hay un 14% que no sabe. Ahora, en el caso de los ciudadanos consultados que se identifican con el PRO, fíjense, más que La Libertad Avanza, 99%, podríamos decir que todos la consideran culpable. En el caso de La Libertad Avanza hay una franjita acá chiquita negra que la considera inocente. 97% la considera culpable. Los radicales, distinto, hay un 9% que la considera inocente. El resto, 86% culpable. Y una franja acá de indefinición que no aparecía ni entre los libertarios ni entre los del PRO. El progresismo en general, podremos pensar qué es el progresismo. Bueno, socialistas, gente de centroizquierda, ya hay 48%. La mayoría de los tres grupos, el grupo más numeroso la considera inocente. 43% culpable, 8% no se expide. Los peronistas, no kirchneristas, 51% la considera inocente, por eso ella le habla al peronismo cuando va a identificarse hoy en la sede del PJ con los fusilados de José León Suárez. 20% no sabe, no contesta, 28% de los peronistas la considera culpable. La izquierda, parecido al peronismo, 56% inocente, 25% culpable, 18% no se expide. Y acá tenemos el kirchnerismo, donde todos, es curioso, ¿no? No todos. Acá parece haber un 5% que la considera culpable y sigue siendo kirchnerista. Habrá que ver cómo funciona el cerebro de esa gente. O la considera culpable y cree que igual hay que votarla. Es decir, es gente que tiene la cuestión ética como una cuestión secundaria de su decisión política. El 95% la considera inocente. Quien se identifica con nadie, que dice no tengo identificación partidaria, la considera culpable el 70%, 11% inocente, 17% no sabe y no contesta. Y los que no saben dónde están ubicados, no dicen no tengo afiliación, sino que no sé cuál es. Es un grupo más raro todavía. 38% la considera culpable, 14% inocente y 47%, claro, hay gente que no sabe dónde está ellos, tampoco saben dónde está Cristina, 47% no sabe o no contesta.
La Corte seguramente está mirando esto, no estoy diciendo que está actuando por esto, pero seguramente está mirando estas proporciones, está mirando el nivel que recepción va a tener un fallo con tanto voltaje político en un proceso electoral, donde, como decíamos, queda un agujero en el mapa. Está mirando eso y probablemente una forma de mirarlo sea haber dejado trascender que ya viene la condena, para ir midiendo en esta semana donde se está hablando tanto de esto, qué reacciones hay. ¿Y qué reacción hay en el peronismo? Hoy hubo reuniones de dirigentes peronistas autoconvocados en la sede del PJ para ver si hacen algo, aquí en la Argentina y afuera, considerando esto como una persecución. ¿Por qué es interesante esta dimensión política del fallo y por qué es razonable pensar que están midiendo políticamente la cosa? Y porque es una corte donde por lo menos el presidente de la corte no es que es un hombre con sensibilidad política, como puede ser Lorenzetti. Rosenkrantz es un académico que también tuvo alineamiento político. De hecho, fue en la Constituyente asesor de Alfonsín. Viene de una línea de teóricos, filósofos del derecho radicales. Carlos Nino. Ahora, Rosati no. Rosati fue constituyente por el peronismo, al lado de Reutemann, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, de la capital de la provincia de Santa Fe, fue ministro de Justicia con Kirchner, fue procurador del Tesoro con Kirchner, es un hombre de la política y del peronismo. Esto es interesante. No me cabe duda de que es determinante la opinión de Rosati dentro de la Corte y el ritmo de la cuestión. El timing, lo que decíamos al comienzo, la oportunidad. Si uno mira con detenimiento la historia judicial de los últimos años, hay un ajedrez secreto entre Rosati y Cristina, que se manifestó de distintas maneras, entre otras dándole o no representación a determinados senadores en el Consejo de la Magistratura. El caso de Luis Juez, senador por Córdoba, hoy muy vinculado a Javier Milei. Es decir, Rosati es un político, además de un constitucionalista, además, obviamente, de ser juez de la Corte. Entonces, y es un político peronista. Y hay una especie de armonía oscura en esto, de que sea un peronista el que condena a otro peronista. Cristina habla desde la sede del peronismo, digamos, envuelta o encapsulada en esta cuestión que afecta a toda la democracia argentina, porque Cristina es un personaje del último cuarto de siglo determinante, hay una historia peronista. Por eso muchos piensan que la Corte está actuando también al servicio de un proyecto de renovación dentro del peronismo. No solamente Rosati es peronista, no solamente fue ministro de Kirchner y procurador del Tesoro de Kirchner. Mire este video. O de la fórmula que propone la redactora, Cristina, ¿no? y que ha sido enunciada por Rosati, el Nacional Amarillo, este jovencito de atrás. Que si el día Esto de es la mañana... Constituyente. Este video lo rescatamos por Rodis Recalt, que es periodista de noticias, que viene haciendo un gran trabajo sobre el aniversario de la Constituyente que se cumplió el año pasado. Ahí tenemos a Rosati y a Cristina juntos en la Constituyente en 1994. Es decir, estamos hablando de hace 31 años. Es decir, hay una larga historia en esta partida de póker entre el presidente de la Corte y la presidenta del peronismo y expresidenta de la Nación. Ahora, otras dimensiones de todo esto. Primero, la señal que da la Corte. ¿Es una señal para el peronismo? Sí. Pero es una señal para toda la política. Eventualmente, muy probablemente, estemos decidiendo la prisión de alguien con un poder enorme, que fue presidenta de la Nación, fue vicepresidenta, bueno, senadora muchísimos años, presidenta del Senado, de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Entonces,
Es un mensaje para cualquier persona con poder y es un mensaje también para Milei. Cuidado que acá no hay presidente que se salve. Esto recuerda aquella obra de teatro de Bertolt Brecht donde le quieren hacer ver a la reina Isabel de Inglaterra la cabeza de su enemiga, la reina de Escocia, recién degollada, María Estuardo. Y Brecht le hace decir a Isabel de Inglaterra: no me gusta ver rodar cabezas coronadas, aunque sean de mis enemigos. Hay una historia similar entre otro rey de Inglaterra y el rey de Francia que estaban enemistados cuando le van a decir: alborozado, un colaborador, lo acaban de degollar a tu enemigo, y dice: no, a mí no me gusta ver que degüellan reyes, porque soy rey. Quiere decir que es un mensaje para toda la política, es un mensaje también para el presidente actual y para los que vengan. Ahora, hay otra pregunta política alrededor de todo este problema, que es un problema. Me interesa subrayar ese aspecto. Saco a Cristina. ¿A dónde van los votos? Primero, ¿a quién va a poner el peronismo en la tercera sección electoral a competir con la Libertad Avanza en las próximas elecciones? Estoy hablando de las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Otra pregunta muy directa para lo que está pasando hoy. Hay que leer la nota de Claudio Jacqueline hoy en La Nación que se refiere a este tema. ¿Cuál va a ser el nivel de abstención en esa elección provincial, ahí donde se postulaba Cristina y probablemente no se pueda postular si es que lo que va dejando trascender la Corte ocurre, que es una sanción previa al 7 de septiembre? ¿Qué pasa con la abstención hoy en la Argentina? Otra pregunta para hacerle a Liliana de Riz. ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque es un país con voto obligatorio. Porque más de media biblioteca considera que una democracia es vital si la gente participa. Es más, hay toda una doctrina de mayor participación, de una democracia más directa, menos intermediada por la política. Una recomendación de que haya más plebiscitos, más referenda. Estamos al revés acá. Estamos yendo a niveles menores de participación y a una clase política que dice: espaciemos más las elecciones porque no queremos molestar a la gente llevándola a votar. Pero no era que a la gente le gusta votar, le gusta intervenir. ¿Cuál es el nivel de vitalidad de la democracia argentina con estos niveles de abstención? Y ahora la pregunta siguiente es: ¿qué nivel de abstención va a haber allí donde Cristina no va a participar? Que es nada menos que la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que ella no elige ese lugar azarosamente, es donde mejor le va. Es el corazón histórico del peronismo, el corazón presente del peronismo. Ahí está La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, 3 de febrero, Berisso, que es donde nació el peronismo, Ensenada. Digamos, estamos hablando del corazón de ese partido, de la presidenta de ese partido que se presenta ahí y probablemente no se pueda presentar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿A quién va a poner la gente del gobierno? Hay una discusión también. ¿Qué va a pasar con la Libertad Avanza en la tercera sección electoral? Son divisiones dentro de divisiones. Dentro de la Libertad Avanza hay una polémica entre Sebastián Pareja, estoy hablando de la tercera sección electoral de toda la provincia, pero sobre todo en la tercera, que quiere ser él el candidato. Él reporta a Karina Milei, que tiene un poder, como todos sabemos, enorme, sobre todo en el anclaje territorial de la Libertad Avanza, frente a Santiago Caputo, el mago del Kremlin, que le gustaría poner a uno de sus tuiteros de las Fuerzas del Cielo. Hablan de Gordodán, que es una figura que en el microclima libertario ha adquirido mucho despliegue. Ahora, no sé cómo le van las encuestas. Es interesante esta cuestión. ¿Por qué? Porque nos habla de una confianza extraordinaria de este oficialismo en las redes sociales y en la inserción que tienen con influencers, con militantes que militan en esas redes, sobre todo en X.
Otro tema para Liliana de Riz. ¿Qué papel están cumpliendo hoy en la política de las redes sociales? ¿Habrá alguna alucinación, un espejismo? Porque miren esta encuesta de Trends. La consultora Trends hace una encuesta sobre consumo de información en la Argentina. ¿A través de qué se informa la gente? 28,5 dice que se informa a través de redes sociales. Pero después, el 61,9%, que es casi el 70%, lo hace a través de canales de noticias, de noticieros, de diarios y de radio. Es casi el 62%. Miren la desproporción. Pareciera que esto no está tan muerto, el mundo de los medios convencionales. El mundo, vamos a ponerlo así, del periodismo. Es una noticia para el ministro Luis Caputo, para el ministro de Economía, que anunció la muerte del periodismo, que el periodismo está desapareciendo como profesión por culpa de los periodistas. Debería leer esta encuesta. No sé si él se sigue en otros campos de la vida también a través de números o solo mira números de la economía. Miremos otra placa de esta encuesta de Trends. La confianza que inspiran. 6 de cada 10 argentinos dice que confía en los medios de comunicación tradicional. Solo 32,3% tiene confianza en las redes sociales. Miren la distribución, ¿no? Veamos una más. Las redes sociales, confianza 34,7%, lo que decíamos recién. Desconfianza 64,3%. Hay un 28% de gente que se informa en las redes sociales, pero 64,3% desconfía. Y hay un dato que no mostramos por economía de tiempo. En ese 28% que se informa en redes sociales, cuando le dice, ¿y qué mira usted en las redes sociales? Muchos de ellos ven posteos, mensajes de medios tradicionales o de periodistas de medios convencionales. Es decir, yo me informo en X, la antigua Twitter, pero lo hago buscando información que venga de medios clásicos, por un problema de confianza o desconfianza. Esto es interesante para un gobierno que pertenece, a mi juicio, al primer grupo político que vive en las redes, no que usa las redes. Obviamente el kirchnerismo usó las redes, el macrismo ni que hablar, pero esto que representa sobre todo Milei con el Mauro del Kremlin, con Santiago Caputo, el papel que tiene Caputo dentro del oficialismo viene del manejo de estas tecnologías y de la habilidad para navegar en esas aguas de las redes sociales. Ahora, daría la impresión de que todavía el clima político general no está para hacer una apuesta tan importante a ese método y tampoco está para alentar tanto esta idea de no odiamos tanto al periodismo, porque daría la impresión de que la gente lo odia mucho menos que el gobierno, si es que lo odia. Entonces hay una división ahí en el oficialismo que se expresa con una división también entre el grupo de Caputo, el grupo de pareja y dentro del grupo de pareja una nueva corriente, la Carlos Menem, que es de jóvenes menemistas. La dirige Enzo Di Fabio y entre los militantes hay un chico, 19 años tiene, se llama Fidel Coan, es nieto de Alberto Coan. Esos también están disputando candidaturas bajo el paraguas de los Menem que están al lado de Karina Milei, como sabemos. Entonces, esta es la interna de la Libertad Avanza, que a su vez tiene un enfrentamiento con el PRO. Y este enfrentamiento es muy importante porque empieza a tener consecuencias en la marcha concreta de las cosas, sobre todo de la economía. ¿Por qué? Porque hubo una abstención de 9 diputados en el tratamiento de un paquete ligado a la cuestión jubilatoria que, según el economista Esteban Domecq, le estaría sumando 1,7 de déficit, o de gasto al déficit. Este es un tuit que les recomiendo de Esteban Domecq, donde él desarrolla esa idea y está diciendo que tendría la medida que vota
la oposición en el gobierno 1,7% de incremento del gasto en una política fiscal que está en cero déficit, siempre y cuando uno no le sume los intereses que están capitalizados en los bonos. Es una engaña pichanga técnico, ahí ya estaríamos en déficit. En teoría estamos equilibrados. Ahora, lo que dice Domecq, cuidado, porque si esto avanza es 1,7% del PBI, que cambiaría, dice Domecq, el rumbo fiscal de 2025. ¿Por qué es importante esto? Porque hay 9 abstenciones en el PRO. No tengo duda por quiénes son los que se abstuvieron, entre otros María Eugenia Vidal, Cipia Los Penato. Eso no sucedió sin una orden de Mauricio Macri. Es decir, Mauricio Macri le está haciendo notar a Milei cuánto necesita a sus diputados. Porque si Milei quiere vetar y hay una insistencia de la Cámara de Diputados en esta sanción de este paquete legislativo a favor de los jubilados, Milei no sé si tiene la posibilidad de resistir esa insistencia con 1/3 para que no sea una insistencia de 2/3 y quede convalidada la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy la llave del veto de Milei la tiene Mauricio Macri. Y esta abstención fue una abstención de Macri contra Milei. Pero cuidado, fue una abstención también de esos diputados contra Ritondo. Porque lo que le están diciendo a Milei, a Karina Milei, a Santiago Caputo, estos 9 diputados del PRO, por orden de Mauricio Macri, es cuidado con arreglar con Ritondo porque no trae todo, ¿eh? En todo caso, Ritondo, Santilli, Montenegro, etcétera, están arreglando la de ellos. No es un acuerdo con la totalidad del PRO. Este es el mensaje de esa abstención. Nada menos que en un tema fiscal, que es el ancla de la política económica. ¿Qué quieren decir cuando quieren arreglar sus propios temas? Que Ritondo quiere ser ministro de Seguridad o jefe de la CIDE, que Santilli quiere ser ministro del Interior o ministro de Seguridad. Siempre hay un roce entre Santilli y Ritondo, ni siquiera ellos son lo mismo. Que Montenegro quiere ser ministro de Justicia. No involucra a todo el PRO. Este es el mensaje de esa abstención que es muy importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Y vamos a terminar con esto. ¿Por qué? Porque la duda que está instalada en la Argentina en el 2024 se despejó una incógnita. Hay un líder. Ese líder es Milei, que está teniendo éxito en la economía, que va a anunciar ahora el jueves a las 4 de la tarde seguramente un índice de inflación menor a 2%. Si uno sigue el índice de Cava, los economistas dicen va a ser más o menos 1,7% la inflación de mayo anunciada el próximo jueves. Ahora, la incógnita que está pendiente de resolución y que se tiene que resolver en estas elecciones es, ¿hay un líder? ¿Hay un oficialismo? Es decir, ese líder tiene un oficialismo en capacidad de producir reformas para bajar los costos. ¿Dónde empieza y dónde termina el oficialismo? Pichetto y Monzó, ¿qué son? ¿Oficialistas u opositores? ¿Los radicales de Rodrigo de Loredo son opositores o son oficialistas? ¿López Murphy dónde está? ¿Macri dónde está? Esa es la pregunta de la abstención de esos diputados. ¿Dónde está Macri? ¿Lo cuento como fuerza de Milei o en contra de Milei? ¿O en una medianía que perjudica a Milei? Es clave, porque el gobierno, para seguir con su política económica, si quiere seguir abriendo la economía, si quiere seguir atrasando el tipo de cambio, va a tener que hacer una reforma fenomenal de la economía para bajar los costos. Y esto es lo que le dice, y terminamos con esto, Carlos Rodríguez, en un tuit largo, durísimo, que emitió durante este fin de semana desde su cuenta @carod2015. Les recomiendo que vean ese tuit para que vean cómo se van formando ciertas ideas en la cabeza de economistas que son ultraliberales y que sostienen al gobierno, o por lo menos que lo sostuvieron hasta hace muy poco tiempo, y que sostienen el rumbo general que le imprimió Milei a la Argentina. Empezamos Odisea, vamos a tener una conversación con esta socióloga muy caracterizada, brillante, que es Liliana de Riz. Vamos a hablar de su libro, Laboratorio Político Milei se llama. Y después vamos a ir con Pancho Olivera a hablar de un gran tema, un tema que está en el corazón del problema de la calidad democrática.
los niveles más bajos de la historia en educación en la Argentina. Tremendo informe sobre los últimos resultados educativos en la voz de Pancho Olivera. ¿De qué nos va a hablar Daniel Vilota? De casi lo único que hay que hablar en la política bonaerense, la tercera sección electoral. ¿Qué va a pasar, nos va a decir Vilota, si Cristina no puede finalmente ser candidata? Ana Iparraguirre, pelea increíble, aunque muy anticipada, sobre todo por los psicólogos y psicoanalistas. Trump versus Elon Musk. Consecuencias globales en esa pelea, eso nos va a contestar Ana. Y Camila Perochena va a hablar de la intervención del Instituto de Historia Juan Domingo Perón. ¿Qué son esos institutos? ¿Son un lugar de estudio? ¿Producen algún tipo de saber? ¿O son lugares de militancia política? Quédese al whisky, porque Carola Gil nos va a traer un manual escrito por la diputada Juliana Santillán, que fue famosa en estos días, y ese manual nos indica a lo largo de toda una biografía política cómo convertirse en diputada, después de haber pasado por todos los ríos, haber navegado por todas las aguas. Empezamos Odisea, acá están nuestras redes, en X, en Instagram, en TikTok, si nos quiere seguir, si quiere mandar algún mensaje. Vamos a charlar con Liliana de Riz.